Hoy vamos a continuar con los mensajes que iniciamos hace un par de semanas, hace 2 semanas precisamente, donde hablábamos precisamente de tener una vida y una vida en abundancia. Algunas de las razones por las cuales no experimentamos esa vida es porque a veces tenemos argumentos o formas de pensar en nuestra mente que nos hacen creer que realmente estamos derrotados, estamos en angustia, estamos deprimidos o ansiosos. Pero hoy vamos a continuar y vamos a conocer una historia muy preciosa. Y antes de comenzar yo quiero que mire esa imagen. Cuando uno ve esa imagen, ¿qué se imagina? Pues es una cueva. ¿Y para qué es la cueva? Para esconderse, para protegerse. La historia de hoy pues involucra una cueva. Involucra una persona que se metió en una cueva. Esta persona fue una persona muy usada por Dios. Una persona de las más conocidas del Antiguo Testamento, una persona que fue usada por Dios para hacer grandes milagros, grandes prodigios, fue un instrumento realmente de Dios, ya lo vamos a ver, pero que de un momento a otro, de un instante a otro, se fue a meter a una cueva. ¿Por qué? Porque estaba con miedo, estaba deprimido, quería morirse. Después de haber estado en un nivel así de victoria grande, él se sentía en el valle de la desesperación, de la ansiedad, de la depresión. Entonces, hoy vamos a conocer esa historia. Y saben, cuando ese hombre estaba ahí, Dios le hizo una pregunta: ¿qué haces aquí? Y de eso va a tratar el mensaje de hoy. Y quizá la forma en que vemos el comportamiento de este gran profeta, sin duda es un extremo donde él estuvo. Pero quizá algunos no estemos en ese extremo, pero sin duda podemos estar desanimados, ya un poco desalentados por las situaciones que vivimos a diario en nuestras vidas, la situación que vive el país. Y la pregunta es: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Es una pregunta que Dios le hizo a él precisamente. Y de eso vamos a tratar hoy. Así que, para comenzar, voy a dar algunos antecedentes de la historia. Este profeta era el profeta Elías, y para contarles un poco, pues Elías vivió el reino de Israel se dividió en 2 partes: el reino de Judá, la parte sur, y el reino norte, que se conoció como Israel. El reino de Israel fue donde Elías estuvo, y estuvo en la temporada de lo peor que había en cuanto a los reyes de Israel. Era la temporada de Acab y de Jezabel. Eran de los peores reyes que hubieron, establecieron un nuevo estándar para ser malo. Entonces, cuando decían que alguien era malo o semejante a tal rey, dicen, a Acab y a Jezabel. Pues durante 3 años y medio no había llovido en Israel. Se habían secado las fuentes de las aguas, no había agua ni aún para el ganado. Y pasaron los 3 años y medio y Dios le dice a Elías que se presente a Acab porque va a hacer llover. Elías se presenta ante el rey a costa de su vida, porque ya habían matado a todos los profetas de Dios, los estaban matando. Y entonces Elías le dice a Acab: reúne a todo el pueblo, y reúne a los 450 profetas de Baal. Le va a hacer un desafío, y el desafío era sencillo. Era: si los profetas de Baal formaban un sacrificio y Dios, el Dios de ellos, que era Baal, hacía que se consumiera con fuego ese sacrificio, su Dios era Baal. Y era así como lo habían hecho. Luego dice: yo voy a hacer otro igual. Y si Dios es el que manda fuego, entonces Dios es el verdadero Dios. Y el pueblo dijo: bien dicho, así vamos a hacer. Pues resulta pues que los profetas de Baal hacen su sacrificio, arman su altar y empiezan ahí a ver si alguien enciende un fuego. ¿Y qué pasaba? Pues no pasaba nada. Pasó el mediodía, y como Elías tenía buen sentido del humor, le decía a ellos: griten más fuerte, quizá está dormido. Entonces, y ahí los estaba ya echándole limón en la herida. Elías ahí va de molestarlos, y yo creo que va a estar descansando o va a estar ocupado en otra cosa, y no pasaba nada. Así que bueno, pasó y se cortaban, inclusive se sangraban los profetas, gritaban y no pasaba nada, aunque pataleaban. Y entonces le tocó el turno al profeta Elías. Y para eso quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18.
Y aquí es donde comienza la historia. Y todo esto que vamos a ver es importante para que usted conozca por qué Elías llegó a caer en ese estado en ese valle de la desesperación, de la angustia. Primera de Reyes 18. Y lo que yo quiero que vea es, la Biblia habla de Elías que sufría pasiones así como nosotros también. O sea, Elías era un hombre semejante a nosotros en esa parte. Entonces, cuando Elías arma el sacrificio, él viene y ora a Dios de la siguiente manera, el verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ese verso 37 vemos cuál era el deseo o la pasión en el corazón de Elías. Elías realmente lo que quería del pueblo, de lo que ocurriera ahí, era que el pueblo se volviera a Dios, que ellos dejaran la idolatría a un lado y se convirtieran a Dios. El reino de Israel desde un principio era un pueblo idólatra. Desde el primer rey que tuvieron fue un rey que se apartó de los caminos de Dios y ellos se volvieron a la idolatría. Elías quería que ese reino volviera a Dios. O sea, la intención de Elías era precisamente que Dios fuera reconocido como Dios. Y el verso 38, después de la oración de Elías, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Elías le había echado agua al sacrificio para ponerle mayor dificultad todavía, y el fuego que cayó de parte de Dios consumió todo. Aún el mismo altar sobre el cual se había ofrecido el sacrificio fue consumido por el fuego. Entonces ahí quedó claro para el pueblo que el único Dios verdadero, ¿quién era? Era Dios, era Jehová. Era el único Dios que merecía adoración, era el único que merecía alabanza. De alguna manera, pues todo se miraba bien. ¿Qué ocurre entonces? Elías les dice a todos que prendan o que apresen a los profetas de Baal, a los 450, y Elías, él mismo, les corta la cabeza, los degolla a todos, a los 450. Imagino que fue una tarea extenuante el haber hecho eso para Elías, y entonces él viene y hace eso, y además de eso, hace algo más. Elías viene, y como no había llovido durante 3 años y medio, va donde aquel rey, el rey malo, el rey que vivía apartado de Dios, y de alguna manera viene y le dice: rey, tranquilo, ve, come y bebe, porque yo voy a ir a orar para que llueva. Entonces se fue el rey, comió, bebió, y Elías se fue a orar al monte y empezó ahí a orar fervientemente. Y él manda a su siervo para que vaya a mirar el horizonte, y manda al siervo la primera vez. El siervo ve el horizonte y no ve nada, ve todo despejado. Le dice a Elías: no hay nada. Entonces, y así lo hizo 7 veces, pero a la 7ª vez el siervo ve y dice: veo una nube como una palma de la mano. Entonces, cuando ve esa nube como una palma de la mano, Elías dice: va a llover. Ve y dile al rey Acab que se apresure, porque si no se va a mojar, que se vaya porque va a llover. Y el rey Acab sale con su carruaje y sus carros de caballo y se va para poder protegerse de la lluvia, y entonces empieza a llover. Versículo 45 dice así, ahí está: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces el rey Acab se fue, y para evitar mojarse se fue rápidamente en su carro de caballo a Jezreel. Entonces, si usted mira hasta el momento qué es lo que había sucedido con Elías, primero pues se presenta ante Acab, desafía a los 450 profetas de Baal, hace que descienda fuego del cielo, degolla a todos los profetas de Baal, luego ora porque llueve, pero todavía Dios iba a hacer algo más con Elías. Y para eso le voy a hacer una pregunta. ¿Reconoce a este hombre? ¿Quién es ese hombre? Usain Bolt. ¿De dónde es? De Jamaica. ¿Por qué es famoso este hombre?
porque tiene actualmente el récord olímpico y mundial de ser el hombre más rápido del mundo. Pero yo creo que es algo equivocado, porque el hombre más rápido del mundo no es él. Se lo voy a presentar. Él corrió 100 metros planos en menos de 10 segundos. Entonces, Dios hace algo más y va a romper un récord. Verso 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vea, Acab sale en caballos, sale antes que Elías. Y Elías no solo lo alcanza, sino que llega antes que él a Jezreel. No corrió 100 metros, corrió 40 kilómetros. Corrió más rápido que los caballos. Por eso para mí quien tiene el récord mundial es Elías. Y si usted lo mira ahí, fresquito el hombre, sonriendo, corriendo 40 kilómetros. Miren, a mí me tocó correr en el colegio, nos ponían a correr en la maratón de la aseguradora hace muchos años. Estaba yo en tercer curso y era obligatorio correr. No había que correrla toda. Eran 21 kilómetros y solo había que correr 5. Pues, entonces, como yo jugaba fútbol todos los días, me sentía en buena condición física como para poder correr los 5 kilómetros. Pero vamos con unos compañeros, vamos a correr, pues vamos a correr y corremos 5 kilómetros, regresamos tranquilos. Y dijimos, no, va a estar fácil que nos ganemos los puntos. Pues entonces yo corro ya el día de la maratón y corro la maratón y miro que mis compañeros siguen corriendo. Pues voy a correr un poco más. Llegué a la mitad de la maratón, llegué a los 10 kilómetros, ya estaba con la lengua de fuera. Dije, me voy a regresar. Y se me olvidó algo, no andaba dinero para el bus. Tuve que correr los otros 10 kilómetros. Al final recorrí los 21 kilómetros. Quedé con la lengua de fuera. Imagínense Elías, 40 kilómetros en una temporada que era una temporada donde había sequía. Durante 3 años y medio no había llovido y esa era la primera vez que iba a llover. Y el hombre corre 40 kilómetros. Todo parecía estar bien. Todo parecía marchar de maravilla. Según todo lo que había ocurrido, vemos que el pueblo había reconocido a Dios como el único Dios. Vemos que había llovido ya sobre la tierra de Israel, no había llovido durante mucho tiempo. Y vemos a Elías que Dios lo llena de su poder y lo hace correr una distancia más rápido que los caballos. Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Cómo es que Elías, que está así en este momento en victoria, podríamos decir, llega a estar en el valle de la desesperación, llega a estar en una cueva? ¿Qué fue lo que ocurrió? Veamos qué es lo que ocurre. Versículo siguiente, Primera de Reyes 19:1. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Vea cómo Acab acababa de ver todo lo que pudo ver. Vio que Baal no hizo descender nada del cielo. Y ve que Dios hace descender fuego del cielo. Luego ve que Dios hace llover, tal como Elías le dijo: ve, come y bebe, yo voy a ir a orar para que llueva, y llueve. Y lo que Acab ve no es la mano de Dios, sino a Elías. Él dice: Elías hizo esto, Elías hizo lo otro, y es más, Jezabel, Elías le dio camote a los 450 profetas. Vea, él va con el chisme y un hombre que no quiere creer en Dios no va a creer en Dios por muchos milagros y maravillas que vea. Un hombre que está con su corazón así, que no quiere creer en Dios, no va a creer de ninguna manera. ¿Por qué? Ve las maravillas de Dios, ve ocurrir todo lo que tiene que ocurrir y no cree en Dios. Para mí esta generación es la que más debería creer en Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia médica ha avanzado tanto y todo lo que demuestra la ciencia médica es que todo tiene un ser creador que ha sido maravilloso. El más grande ateo de todos los tiempos, que ya falleció, llegó a creer en Dios. Porque él no podía explicarse cómo todo tan maravilloso estaba consensuado en el cuerpo humano, en el cosmos, en las estrellas. Él creía, no. Antes decía, no, eso es imposible. Pero después tuvo que haber una mente atrás de todo esto, porque esto es imposible que de la nada pueda crecer así.
Hay una ley que demuestra precisamente esto. Hay una ley de la segunda ley de la termodinámica que dice que todo tiende al caos. No sé si usted se ha fijado en su casa, que usted se va una semana de su casa y cuando llega está toda polvorienta, está toda sucia, llena de telarañas, todo se envejece. Este mundo, en lugar de evolucionar, se va desgastando, y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, usted, digamos, no vemos que nuevas células se vienen y se unen y se forman nuevos seres. Eso no existe. Es al contrario, más bien nos vamos desgastando, nos vamos destruyendo. Entonces, esa ley de la termodinámica demuestra que lo que dicen los evolucionistas es mentira. No existe. Y el principal ateo de esta época, que ya falleció, al final terminó creyendo que sí, existía un Dios detrás de todo esto. Entonces, aquí vemos a Acab, después de ver lo que Dios había hecho, no creía en Dios. ¿Y qué hace Jezabel? Dice así: entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quiénes está hablando? De los que había degollado precisamente Elías. Imagínese, una mujer aquí manda una amenaza. Y aquí vemos quién era realmente el poder detrás del trono. El poder detrás del trono ahí en el reino de Israel era Jezabel, no era Acab. Y aquí vemos cómo ella manda a Elías una amenaza. Y es interesante la historia, porque en lugar de haberle mandado un mensajero, porque no le mandó un sicario, de una sola vez. Y yo quiero que note detalles interesantes de la historia, porque el enemigo no va a hacer algo que Dios no permita. Cuando Dios permitió que la vida de Job fuera atacada por el enemigo, Dios dio el permiso. Satanás no va a hacer nada a nadie si Dios no da el permiso. Y sin duda a veces no entendemos muchas cosas que ocurren, pero sí podemos estar seguros de algo, y esa tiene que ser nuestra confianza en todo momento: que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en todo lo que ocurra en nuestras vidas. Y siempre podemos confiar de que Él va a estar con nosotros siempre. Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar a pesar de todo lo que pasemos. Entonces, cuando usted ve la amenaza de una mujer para que el hombre de Dios, Elías, que había primero hecho que no lloviera, luego hizo que lloviera, luego hizo que descendiera fuego del cielo, ¿qué cree que debería haber sido la reacción de Elías? Debe haber dicho: bueno, ¿y quién es esta mujer? Ni siquiera es mi suegra, dice. Para que tuviera miedo. Vea qué fue lo que pasó con Elías. Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, ¿qué fue lo que vio Elías? El peligro. Aquí es donde empieza el problema. Él pone su mirada ¿en qué? En el peligro. Él escucha la amenaza, él ve lo que puede ocurrir. Pero ya vamos a ver más a detalle esto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ve que de un momento a otro, después de estar en victoria, de un solo cae en el valle de la desesperación. Yo creo que si aquí le hubieran dicho, Jezabel le hubiera dicho a Juan y a Jacobo, aquellos que eran los hijos del trueno, le hubieran dicho: Jesús, ¿me das permiso de que haga descender fuego del cielo sobre Jezabel? Aquí vemos a Elías. Y yo quiero que entienda algo. La Biblia dice que Elías era semejante a nosotros. Y por eso es que es importante este estudio. Por eso es que es importante esta enseñanza. Porque nos puede pasar a cualquiera. Después de haber visto las maravillas de Dios,
encontrarse así de repente en un valle de la desesperación. ¿Cómo empezó ese valle de la desesperación? ¿Cómo empezó ese momento de angustia? No solamente llegó a sentirse angustiado, sino a desear morirse. Pregunto yo, ¿realmente Elías quería morirse? No, no quería morirse. ¿Por qué? Porque él sale huyendo de Jezabel para que no le quiten la vida. Si hubiera querido morirse, hubiera quedado allá mejor, para que le diera camote a Jezabel. Entonces, pero no. Primero, vea cómo es la situación. Él tiene angustia, tiene temor y se va al otro reino, al reino de Judá. Ahí no lo podía alcanzar Jezabel. Pero no solo se queda ahí, sino que se va al desierto todavía, solo. Y ahí él desea morirse. ¿Qué fue lo que llevó a Elías a estar así? Hay varios patrones que son los que tenemos que ver. Y esa es la parte que tenemos que prestar atención. Lo primero, él puso su mirada en ese momento en las circunstancias. Era un hombre que confiaba en Dios, pero en ese instante lo que puso su mirada fue en el peligro. ¿Se acuerda de Pedro cuando comienza a hundirse? ¿Cuándo es que comienza a hundirse Pedro? Primero él camina sobre el agua, pero él comienza a hundirse cuando pone su mirada en el fuerte viento y en las olas. Cuando ponemos la mirada en las circunstancias es cuando empezamos a hundirnos. Les decía el principio de esta serie que el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo realmente es un mundo que está hecho para de alguna manera dañar, lastimar, porque seres queridos hoy los tenemos, mañana no los tenemos. El pecado está hoy, alguien nos hace daño mañana. Es un mundo caído, porque el mundo está bajo el maligno. Viene un rey, y nuestro rey se llama Jesús, y él viene a reinar con justicia aquí y va a traer paz. No como el mundo la da, pero mientras tanto, sí tenemos victoria nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos da gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Escritura, contra esas cosas no hay ley. Entonces, primero, pone la mirada en las circunstancias. Él puso la mirada en el peligro. Segundo, Elías estaba en una condición vulnerable. ¿Por qué estaba vulnerable Elías? Por todo lo que había pasado. Imagínense, él estaba exhausto, él estaba agotado. Él había librado una batalla espiritual y física contra esos profetas de Baal. Luego había corrido una gran distancia. O sea, físicamente estaba agotado, estaba exhausto. ¿Se acuerda cómo estaba Moisés también cuando lo estudiamos la semana pasada? Se encontraba exhausto, se encontraba cansado. Físicamente era vulnerable. Y eso ocurre normalmente. A veces nos encontramos ya que no podemos dormir, el insomnio viene y eso nos va desgastando poco a poco. Entonces, y cuando el cerebro no descansa bien, somos vulnerables. Y eso pasó con Elías. Elías, además de poner su mirada en las circunstancias, él estaba vulnerable físicamente, estaba agotado. ¿Qué más pasó con Elías? ¿Se acuerda cuál era la razón por la cual Elías quería que descendiera fuego del cielo? Él quería que el corazón de Israel se volviera a Dios. Y eso solo duró un momento. ¿Por qué? Porque otra vez lo volvieron a perseguir. Y él de alguna manera siente ese rechazo. ¿Por qué? Porque Acab, que vio todo eso, no, ahora lo está persiguiendo para matarlo. Ahora está recibiendo una amenaza del reino para poder acabar con su vida. Entonces, él se siente rechazado. Y esto nos hace una observación a nosotros como creyentes. Usted le habla a alguien de Cristo, le habla a alguien de Dios. Y cuando esa persona ya no lo quiere ni ver a usted porque usted le habla de Dios, usted se siente mal, se siente rechazado, se siente que lo han ofendido. Y eso no tiene que ser así. Porque realmente a quien están rechazando no es a ustedes, es a Dios. Y en segundo lugar, a nosotros lo que Dios nos ha mandado es a llevar el mensaje. Quien va a hacer la obra en la vida de las personas no es uno, es Dios. O sea, si nosotros fuéramos, de nosotros dependiéramos, nadie se convierte. Y si yo con mis palabras lo convenzo a usted y no es el Espíritu Santo, va a venir alguien más y lo va a convencer de lo contrario. Es mejor que lo convenza el Espíritu Santo, porque de Él es la obra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego, ¿qué dice Elías? Dice algo que también Moisés había dicho. Dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías quería que le quitaran la vida.
Vea que una persona en el mundo se da racumín. Pero el cristiano no, el cristiano, quítame la vida, Dios. Desea morirse. ¿Por qué? Porque la situación ya no la soporta. Y algo que dice aquí Elías es importante: no soy mejor que mis padres. Quizá él creía que era mejor que sus padres antes. Quizá él creía que porque era el único que seguía a Dios y servía a Dios en esa nación, en Israel, él se creía mejor que sus padres. A veces hay orgullo en nuestra vida y a veces estas situaciones nos hacen que ese orgullo se pierda. ¿Sabe? Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Ninguno. El único que merece honra, gloria y honor es Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. Si hoy estamos de pie, es por su gracia. Si hoy vivimos, es porque Él le plació que nosotros viviéramos hoy. Entonces, y esto es muy importante. Si usted ve a alguien tropezar, no diga, ah, qué mal que tropezó, yo soy mejor que él. No, nunca. Si él está de pie es para su Señor. Si él cae también es para su Señor. Porque todos nosotros somos semejantes a situaciones como la de Elías. Eso nos enseña la palabra de Dios. Hoy podemos estar así, mañana podemos estar ahí y de un momento a otro caer así. Y lo mejor es que hayan personas que estén a nuestro alrededor que nos ayuden a recuperarnos. Entonces, ninguno de nosotros es superior. Mire, por mucho que usted haga algo para Dios, Dios no lo va a amar más ni lo va a amar menos. Dios simplemente lo ama porque Dios es amor. Él nos ama tal como somos. Claro, Él no quiere que ninguno se pierda, pero aquellos que quieren perderse se pierden. ¿Por qué le digo esto? Porque Él nos ama a pesar de nuestras debilidades. Y Él nos usa a pesar aún de nuestras propias debilidades. Y eso es lo que podemos aprender en la historia de Elías. Quiero leerle un pasaje, no pierda ahí, Primera de Reyes 19. Quiero leerle Santiago 5, para que vea cómo la palabra de Dios ve a Elías y cómo nos ve a nosotros. Santiago 5, versículo 17. Dice así la escritura: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ve usted? Elías era un hombre como nosotros. Él era un hombre que sentía pasiones así como nosotros sentimos pasiones. Y cuando habla de pasiones está hablando de lo que vivió él, donde él estaba en victoria y de repente sintió temor, sintió angustia y se sintió a morir. Él era un hombre semejante a nosotros. Y un hombre semejante a nosotros fue usado por Dios de esa manera. Dios puede usarnos a nosotros. Y quiero que vea cómo lo pone aquí de ejemplo. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué quiero decirle con esto? Santiago ahí está hablando de la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, aún podemos verlo con estas debilidades, Dios lo usó de una manera poderosa. Así puede usarlo a usted y a mí, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que a veces tenemos flaquezas, tropiezos. Así que cuando vea a alguien tropezar, no lo juzgue, ayude a restaurarlo con espíritu de mansedumbre, como enseña la palabra en el libro de Gálatas. Entonces, porque no sea que tú también te encuentres en esta situación más adelante. Entonces, Elías estaba pasando por un valle, por un bache. Ahora vamos a ver cómo Dios lo sacó de ahí. Y para eso podemos considerar que en ese momento Elías era como una oveja asustada, una oveja angustiada, una oveja llena de depresión. ¿Cómo Dios lo rescata de ese hoyo? La espiral de la depresión es algo que va así en descenso. Aquí empezó con un pensamiento. En el caso de Moisés empezó con una sobrecarga de trabajo. Aquí Elías había vivido muchas emociones, había estado intenso, pero también empezó a descuidarse físicamente y se agotó y se exhaustó. ¿Cómo Dios, el buen pastor, cuida de su oveja en este caso? Primera de Reyes 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come.
Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Yo quiero que vea cómo es el cuidado del pastor. Él estaba ahí y Dios le preparó todo. En primer lugar, Elías estaba exhausto de todo lo que había vivido. ¿Y qué es lo que Dios permite? Que descanse. Lo dejó dormir. Después de que durmió, lo despertó y le dijo: come, bebe. Y después se vuelve a dormir otra vez. Lo que más Elías necesitaba en primer lugar era descansar. Era reposar un poco. Era pasar un tiempo de quietud. Y sabe, cuando yo veo esto fue de las primeras cosas que la doctora a mí me dijo, la neuróloga. Usted está muy ajetreado, usted está muy ansioso, usted pasa demasiado atareado, pasa pensando día y noche en los problemas. Usted tiene que descansar. Cuando yo veo esto, precisamente el descanso que uno necesita. Había vivido tantas emociones tan rápidamente Elías, que ahorita era momento de descansar. Y es lo que Dios permite. Dios permite que descanse. Cuando uno no descansa, cuando uno está con insomnio, ¿sabe qué ocurre? El cerebro se va desgastando y es vulnerable a los malos pensamientos. Eso es clínicamente comprobado. Entonces, lo primero que una persona que tiene alguna situación así es: descanse. ¿Sabe qué es lo que Jesús dijo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces aquí Elías viene y es alimentado por Dios. ¿Sabe? Le decía la semana pasada, esta generación es una generación que enfrenta este problema de desgaste físico más que ninguna otra. Desgaste físico y mental. Estamos en la casa y los celulares suenan y ahí estamos con temas del trabajo, temas de la oficina, problemas de las personas, y tenemos que aprender a descansar. ¿Sabe? Dios nos ha permitido viajar algunas veces a Estados Unidos, y una de las veces que fuimos de compras en la noche al supermercado con mi esposa, y es sorprendente ver en Estados Unidos a las 10 de la noche familias enteras en los supers. Cuando digo familias enteras, estoy hablando hasta de los niños de 3 años. ¿Por qué? Porque no hay otro chance para ir. Trabajan día y noche y tienen que ir a las 10 de la noche al supermercado. Uno cree que la vida en Estados Unidos es una vida color de rosa, pero no, allá tienen que trabajar y trabajar y trabajar. A alguien le contaron una vez que allá en Estados Unidos llovía el dinero. Allá le caía el dinero, pues el hombre hizo y se fue a Estados Unidos y se cruzó el río Bravo, llegó allá todo mojado. Y cuando llega allá, ve un billete de $50 en el piso. Ah, no, mañana lo recojo, de todas formas aquí llueve el dinero. No, o sea, la vida allá es una vida ajetreada. Es una vida donde sale de un trabajo a otro para poder pagar las cuentas bancarias. La unidad familiar está allá en detrimento. Entonces, aquí lo que Dios primero hace en Elías es, la dieta es dormir y comer. Dormir y comer. Esa es la dieta que primero Dios le receta al profeta Elías. Tiene que descansar. A veces nos ajetreamos tanto que caemos en eso. La iglesia de Éfeso cayó en eso y por eso perdió su primer amor. ¿Por qué? Porque estaba involucrada en tanta actividad que perdió lo más importante. Sigamos leyendo. ¿Qué más Dios le receta a Elías? Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y aquí, si bien es cierto, uno tiene que descansar, pero no vaya a agarrarse de eso que está deprimido y solo va a pasar dormido 3 años. No, tiene que activarse. O sea, tiene que descansar lo suficiente para que su cerebro se empiece a regenerar. Pero tiene que salir de ahí, tiene que levantarse también. Ve aquí, el ángel le dio comida para fortalecerse. No es que se iba a quedar ahí echadote Elías, no. Levántate, come, todavía te falta trabajo, Elías. Largo camino te resta. Y ese largo camino era muy importante, porque no iba a ser cualquier cosa. No iba a llenarse de fútbol, no iba a llenarse de vicios, de drogas, de alcohol, de mujeres, no. ¿De qué tenía que llenarse? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta un lugar muy especial, Horeb, el monte de Dios.
además de comer, además de dormir, algo más que ocupaba era la presencia misma de Dios. El lugar a donde tenía que llegar para encontrar paz, para encontrar reposo, era la presencia misma del Señor. ¿Sabe? Aquí es interesante ver todo esto. Elías recibe un alimento sobrenatural. ¿Por qué? Con ese alimento fortalecido, dice, pudo caminar 40 días y 40 noches en el desierto. Se sostuvo así como se sostuvo Moisés. Se sostuvo así como se sostuvo nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a un lugar, el monte Horeb, el monte de Dios. Entonces, cuando estamos en esos momentos así de desánimo, de angustia, de desesperación, o de estrés o de ansiedad, hay que descansar, hay que comer, pero hay que buscar la presencia de Dios. Eso es lo más importante de todo. Cuando uno encuentra ahí la presencia de Dios, ¿qué va a encontrar usted? Se va a llenar de su Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo para usted? Es poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es su guía, es su consolador, es su ayudador. Pero también ahí en la presencia de Dios, ¿qué va a encontrar? La palabra de Dios. Y eso fue lo que Elías encontró. Veamos qué más ocurre en esta historia interesante. Y vamos a la pregunta que Dios hace. Hasta el momento usted no ha visto orar a Elías. Uno ora, y cuando ora, uno debería orar con acción de gracias, dándole gracias a Dios por todo lo que hace y por todo lo que pasa. Y a veces, aunque parezca malo a nuestros ojos, hay que dar gracias porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. A veces oramos presentando peticiones, a veces oramos presentando ahí preguntas, dirección, pedimos dirección. Pero aquí Elías no ha orado todavía. Entonces Dios empieza y hace una pregunta. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo proyecto. ¿Qué haces aquí, Elías? Pregunto yo, ¿acaso Dios no sabía qué hacía ahí? La pregunta no era esa. La pregunta era para Elías mismo, que él reflexionara. No se está hablando del lugar físico, está hablando de qué es lo que está pasando en su mente y en su corazón. La pregunta real es: ¿por qué estás angustiado? ¿Por qué estás lleno de temor? ¿Por qué estás deprimido, Elías? ¿Por qué estás en ese estado, Elías? Esa es la verdadera pregunta. Cuando habla aquí de una cueva, el original realmente habla de la cueva. Tiene un artículo antes. Está hablando de un lugar específico. No es cualquier cueva, es la cueva. Entonces, cuando vemos que habla de una cueva en particular y vemos la historia del monte Horeb, solo hay una cueva que encontramos. Es la cueva donde estuvo Moisés cuando vio pasar la gloria de Dios. En esa cueva estaba Elías. Y ahí es donde Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Y esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Qué está abordando tu mente? ¿Qué está abordando tu corazón? ¿Qué es lo que está aquejando su vida hoy? ¿Qué es lo que lo hace sentirse así derrotado? O a veces deprimido o desanimado. Veamos la respuesta de Elías en el versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Usted ve a Elías ahí justificando la razón de por qué está así. Yo, Señor, estoy aquí porque el pueblo de Israel te ha dejado y solo yo he quedado, y a todos los quieren matar y a mí me quieren dar camote. Por eso yo estoy aquí. Él se autojustifica en su condición. Él no se da cuenta que él es culpable de estar ahí. No son las circunstancias. ¿Se acuerda la semana pasada que leíamos un pasaje donde el apóstol Pablo decía que tal vez estamos atribulados pero no angustiados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos? Nosotros escogemos cómo estar. Sin duda las tribulaciones, las angustias van a venir,
pero nosotros escogemos cómo reaccionar ante esas situaciones. Elías había escogido reaccionar ante el peligro con temor y con angustia, y por eso había caído ahí. ¿Acaso Dios lo había dejado? ¿Acaso Dios lo había abandonado? ¿Acaso Dios había hecho que Elías se sintiera así solo? Yo quiero que veamos las excusas que Elías pone aquí. En primer lugar dice: te han dejado a ti. ¿Se acuerda cuál era el propósito de Elías? Elías quería que el pueblo de Israel volviera a Dios. Pero después de aquel portentoso milagro que hizo descender fuego del cielo, seguían creyendo en Baal y en Acera. Él se sentía en un trabajo frustrado. Han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado. Solo yo, Señor, yo. Eso era mentira. No era el único. Dios se lo dice. Si usted lee la historia más adelante, habían 7,000 en todo Israel que no se habían postrado a adorar a esos dioses falsos, que aún servían a Dios. Pero Elías se siente igual que Moisés: estoy solo, Señor. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el Nuevo Testamento nos lo recuerda, que cuando enfrentamos tribulación, sepamos que esas mismas situaciones se dan en los hermanos nuestros en todo el mundo. Y para que nosotros nos demos cuenta que en esta lucha no estamos solos. Hay otros que están enfrentando situaciones iguales o peores con las nuestras. Entonces aquí decía Elías: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, tengo miedo. Tengo miedo, Señor. Eso es lo que Elías está viendo. Ante eso, ¿qué es lo que Dios hace? Hace algo que a Elías y a Moisés se les había olvidado. ¿Se acuerda que Moisés, Dios le dijo: voy a darles carne? Y Moisés dijo: somos 600,000, por favor, Señor, ¿cómo es que dices que nos vas a dar carne? Eres tan poderoso como para darnos carne a todos nosotros. Eso es lo que Moisés le dijo a Dios. O sea, ¿qué pasó? Se le había olvidado quién es Dios. Aquel que abrió el mar rojo, aquel que puso la columna de fuego, aquel que puso la nube que lo guiaba en el desierto. A Elías se le olvidó también Dios. Y por eso aquí Dios le recuerda quién es Dios. Verso 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Dios le muestra su poder. Dios no está ahí, pero le muestra su inmenso poder a Elías. Le recuerda quién es Dios. Dios es Dios. Él sigue siendo Dios siempre. Él no es un Dios chiquito, es un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso ha hecho algo maravilloso, y es que ha hecho de nuestra vida su habitación. Él ha venido a morar con su Espíritu Santo y recibiréis poder. Es Dios morando en nosotros. Y aquí a Elías se le había olvidado quién era ese Dios poderoso. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí es donde estaba Dios. Dios sin duda es majestuoso, tiene gran poder y todo, pero algo que Elías ocupaba era paz. Y quiero que vea el verso 13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Él sabía que era la misma presencia de Dios ahí en ese instante. Era Dios mismo en ese lugar. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, la misma pregunta. ¿Por qué? Porque todavía a Elías no le caía el 20. De hecho, cuando le hace esta segunda pregunta a Dios, Elías responde las mismas palabras de la primera vez. Él todavía no entendía. Lo que Dios le muestra a Elías es cuán grande es su poder, cuán grande es su misericordia. Yo le pregunto, ¿para con cuánto Dios ha sido bueno? ¿Para con cuánto Dios ha sido maravilloso? ¿Sabe que en esos estados de angustia, de depresión, lo que se nos olvida es eso? Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho, de todas las maravillas de Dios, y nos enfrascamos en el problema, nos enfrascamos en el temor, y eso es lo que inunda nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabe que
cuando yo estaba así en un estado de estos precisamente. La dieta fue dormir, comer y la palabra de Dios. Esa fue mi dieta. Desconectarme de todos y de todo. Mi esposa es testigo. Y empezar a buscar la presencia de Dios otra vez. Y ahí, estando en ese momento, recordaba de cuántas cosas Dios nos ha librado. Hoy en la mañana les contaba una, hoy les voy a contar otra. Que Dios traía a mi mente de cómo Dios nos cuida, aún a veces sin darnos cuenta. Una vez fuimos de viaje a visitar a una familia de Susan en Estados Unidos. Y era en un desierto precisamente. Y andábamos en un lago. Y en el lago andábamos en un yate. Y en el yate anclábamos todos los días en una parte distinta del lago. Pues anclamos ahí en el lago. En el yate pues andaba la familia de Susan. Andaba un policía de Los Ángeles también ahí con nosotros, que era amigo de la familia. Y pues yo me bajo a poner el ancla ahí en una parte del desierto. Y yo me bajo y pongo el ancla, ¿va? Y cuando volteo a ver, todo el mundo me está gritando en el barco: cuidado, cuidado, cuidado. Y yo, ¿qué pasó? Una culebra, una serpiente, me dicen. Era una cascabel. Una serpiente, una serpiente. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo que soy medio choco, no la miraba por ningún lado. Y entonces miraba a todo el mundo comiéndose las uñas, ya Susan desmayándose, el policía de Los Ángeles también ahí ha tirado al piso llorando. La serpiente estaba aquí, a la par de mi pie, caminando así. Entonces la miré yo, una serpiente, deje que se fuera. En la noche yo, Dios, ¿cómo permitiste eso, Señor? Dios nos cuida y nos guarda de muchos peligros. Mire cómo dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda tu vida. El que guarda su vida nunca se va a dormir. Y mire, y aún si me hubiera mordido esa serpiente y hubiera colgado los tenis, aún ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaría ya en la presencia de Dios. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El problema es el temor. La angustia es por el temor. Y el temor, ¿qué es lo contrario al temor? Lo contrario al temor, ¿sabe cómo se llama? Se llama fe. Es lo contrario al temor. ¿Por qué? Cuando Pedro caminó sobre el agua, él comenzó a caminar y de ahí se comenzó a hundir cuando puso su mirada en las circunstancias. Y se llenó de temor, dice la Escritura, tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús cuando tuvo miedo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nos llenamos de temor cuando nuestra fe falla. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí Dios le estaba diciendo a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Por qué sigues acá? ¿Por qué te has escondido en una cueva? ¿Acaso no te he puesto por luz? ¿Acaso no te he puesto yo ahí? ¿Acaso no he estado contigo? ¿Sabe? Elías le dio la misma respuesta a Dios. Y Dios le dice después: tú vas a ir, Elías, y vas a ungir a 3 personas. Vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel y vas a ungir a Eliseo, profeta, en lugar tuyo. Esas 3 personas iban a ser el azote de Dios para la nación de Israel que se había olvidado de Dios. Esas 3 personas iban a ser usadas por Dios. ¿Salió Elías de la cueva? Sí, él salió de la cueva. Él, ante la presencia de Dios. ¿Sabe? Moisés había estado en esa cueva contemplando la gloria de Dios. Porque Moisés decía: Dios, yo solo te quiero pedir una cosa para hacer tu obra. Yo quiero ver tu gloria. ¿Sabe qué necesita usted todos los días? Entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo dice la Escritura? Usted tiene un privilegio que muchos hubieran querido tener en el pasado. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Antes ese lugar, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar ahí mismo a la presencia de Dios. Pero ahora, por el sacrificio de Cristo, usted puede entrar todos los días de su vida, entrar y salir, y de manera confiada. Usted no va a entrar con temor. Aquí vemos a Elías, que Dios le dice: ¿qué haces aquí? Y esa es la pregunta que tenemos hoy para nosotros. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué nos llenamos de angustia? ¿Por qué nos llenamos de preocupación? ¿Acaso Dios no ha mostrado estar con usted todos los días? Si usted está hoy de pie aquí, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios está con usted. Quiero terminar con un último pasaje. Isaías 41:10.
Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Sea cual sea el problema, sea cual sea la necesidad, Dios nos va a sostener. Jesús decía: de mis manos nadie puede arrebatar a una de sus ovejas. Si usted es una oveja del Señor, de las manos de Jesús, nadie la va a arrebatar. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos un momento. Ya sea que nos esté viendo por internet o esté aquí. En primer lugar, voy a hacer una oración para aquellas personas que no han conocido a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. Y ahí donde está, con sus ojos cerrados, si usted quiere hacer esta oración, puede hacerla conmigo, diciéndole así: Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que he vivido alejado o alejada de ti. Pero en este día, aquí en este lugar, Señor, yo te entrego mi corazón y mi vida, para que tú, Señor, me llenes con tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, me transformes conforme a tu voluntad, que derribes todo argumento en mi mente, Señor, para poder conocerte a ti, para poder ceñirme de la verdad, Señor, que eres tú y tu palabra. Padre, te doy mi corazón y mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Cambia mi carácter, cambia mi manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a adorar un momento al Señor. Y mientras adoramos al Señor, si usted está pasando por algún tiempo de desánimo,